En la sesión de hoy, mi compañero Michael Castro y yo, Stephanie Calderón, les hablaremos de la simbolización de proposiciones, también tipos de proposiciones, términos de enlace, simbolización y otros aspectos importantes de este tema. Así que, comencemos. Y al momento de razonar o al momento de crear un argumento, tenemos que comprender qué es una proposición. ¿Qué es? Es un enunciado el cual podemos afirmar que es verdadero o falso. ¿A qué se refiere esto? En un razonamiento o en un argumento podemos ver que hay varios enunciados. Y para que esto sea un razonamiento o un argumento, estos tienen que ser capaces de ser identificados como verdaderos o falsos. En el ejemplo aquí que tenemos, el próximo alcalde de Bogotá será una mujer. Esto depende del momento en el que se diga. Si efectivamente después de que se dijera esta afirmación el alcalde fue una mujer, se convierte en una proposición verdadera. Y sí es una proposición, porque puede ser analizada. ¿Me puedes traer un vaso de leche? Aquí lo que pasa es que se está pidiendo un favor, se está haciendo una pregunta. No es una proposición, no tiene valor de verdadero o falso. Y aquí en la tercera tenemos el famoso refrán: perro que ladra no muerde. Y aquí es algo interesante. ¿Por qué? Porque si lo leemos aquí la primera, no tiene valor de proposición, no se puede decir es verdadero o falso. Pero si modificamos estructura a todo perro que ladra no muerde, ya es diferente, ya es una proposición y podemos decir que es falsa. ¿Por qué? Porque si todo perro que ladra no muerde, oye no, un perro le ladra y después no muerde, le avisa un poquito. Proposiciones atómicas o simples y proposiciones moleculares o compuestas. Proposición atómica simple. Esta proposición se considera una proposición básica o simple porque es una proposición completa, es decir, contiene un solo enunciado, no tiene términos de enlace, entonces para ello aquí les mostraré un ejemplo. Hoy es sábado, no hay clase. Es una proposición atómica porque tiene un solo enunciado, en este caso pues hoy es sábado y no hay clase. No se componen de otras proposiciones, sino solo incluyen una sin términos de enlace. Proposiciones moleculares o compuestas. A diferencia de la proposición atómica, esta se compone por una o más proposiciones atómicas. Además, incluye siempre un término de enlace. Este tipo de proposiciones lo podemos ver en el siguiente ejemplo, así. Hoy es sábado y no hay clase. Hoy es sábado es una sola proposición atómica, es decir, contiene un solo enunciado. Más le agregamos el y, que en este caso sería un término de enlace, y otra proposición atómica que sería no hay clase. Entonces, al juntar las dos proposiciones más el término de enlace, nos da igual una proposición molecular. Ahora hablaremos de la forma de las proposiciones moleculares o compuestas. En este tipo de formas no depende de las proposiciones atómicas, sino depende del término de enlace del que va seguido. Muchas veces encontramos en este tipo de enunciados dos proposiciones moleculares, o se pueden incluso combinar una proposición molecular más una proposición atómica, pero siempre con el término de enlace, que es, digamos, lo que hace más importante este tema o este aspecto. Por ejemplo, aquí dice es rojo y es azul, o Julián no está aquí y Andrés no está aquí. En este ejemplo, en el primero es rojo y es azul, encontramos dos proposiciones atómicas normales y su término de enlace. Pero si ustedes se fijan en el segundo ejemplo, Julián no está aquí y Andrés no está aquí, contienen dos específicamente términos de enlace, que sería y no. Esto es porque tenemos pues dos proposiciones moleculares, son mucho más complejas que pues la primera. O en la segunda, Julián no está aquí y Luis está aquí, vemos que solo contenemos una proposición negativa y una positiva, pero con un término de enlace. Entonces aquí se combinó lo que sería la proposición molecular, que sería Julián no está aquí, y la atómica, que es una simple, Luis está aquí. Ese es un ejemplo como más o menos de la forma de las proposiciones moleculares. Ahora, para entender un poco más este tema, explicaremos los términos de enlace. Los términos de enlace permiten crear o unir dos proposiciones atómicas o moleculares. Este tipo de palabras se emplean entonces para enlazar las proposiciones. Dentro de estas encontramos, por ejemplo, la palabra y, o, no, sí, entonces. Para entenderlo un poco mejor, entonces, digamos, en un enunciado lo encontraríamos así: el viento arrastrará las nubes o lloverá hoy con seguridad. Si vemos el primer enunciado, es una proposición. El término de enlace en este caso sería o, y lloverá hoy con seguridad. Esto lo que hace en función es que junta o une las dos proposiciones para así formar la proposición molecular. Entonces siempre se compone una proposición atómica más el enlace más la proposición atómica, o también podría ser proposición molecular más enlace más proposición molecular, o combinarse. Ok, y para entender los términos de enlace tenemos los tipos de proposición de las moleculares, que también son conocidas como las compuestas. ¿Cuáles son estos tipos de proposiciones?
de negación, de conjunción, de disyunción, de condición y bicondicional. Podemos observar el símbolo que se utiliza al momento de pasar a un plano más profesional. Aquí podemos ver la negación, que se puede reconocer en una proposición cuando se ve la palabra no adentro de ella, o las siguientes expresiones. También las encontramos en el español como es falso que, no es el caso que, no es cierto que, se puede reconocer. Ejemplos que tenemos: María no estudia en la Universidad Nacional, la negación. No todos los colombianos son narcotraficantes, hay negación. No es el caso que Napoleón haya ganado la batalla de Waterloo, es una negación. Y es falso que Estados Unidos le esté ganando la guerra a Irak, es una negación. El siguiente que podemos encontrar es la conjunción, que se puede reconocer cuando encontramos la palabra y adentro de una proposición. O también cuando encontramos las siguientes expresiones, pero, sin embargo, aunque y la mismísima coma que se puede usar para hacer esta conjunción. Aquí tenemos varios ejemplos. María es estudiante de medicina y Carlos de ingeniería. Ahí está. Aunque no todas las palabras con y son una proposición, ya que algunas solamente se pueden ser una proposición simple con esta misma. ¿A qué me refiero con esto? A que no todas las proposiciones que tienen y son conjunciones. Hay algunas que son solamente para añadir algo a una sola proposición. Otro tipo de proposición muy importante que podemos encontrar es la disyunción. ¿Y cuándo la encontramos? Precisamente cuando solamente está la letra O dentro de una proposición. Un ejemplo puede ser cuando vas a hacer algo o otra cosa. ¿Y qué sucede ahí? Que pues se nos dividen los tipos de disyunciones, entre cuáles la inclusiva y la exclusiva. ¿Cuál es la inclusiva? Precisamente es cuando tú puedes definirla y la misma separación con esa O permite que las dos sean posibles. Es como se ve en el ejemplo de acá. En vacaciones iré a Santa Marta o Cartagena. En este ejemplo la proposición sugiere una alternativa. Sin embargo, dentro del plano real es posible que las dos sucedan, ya que las dos ciudades son cercanas. ¿Y qué sucede con la exclusiva? Que esta solamente permite que una de las dos opciones sean realizadas. La fiesta será el viernes o el sábado entrante. Aquí, ¿por qué es exclusiva? Porque si la fiesta es el viernes es imposible que sea el sábado, y si es el sábado es imposible que sea el viernes. Otra importante proposición que encontramos es la de condición. Y eso se puede encontrar con esta forma: si P, entonces Q, a la cual se le llama antecedente y a la Q se le llama consecuente de la condicional. Si me hacen el préstamo en el banco, compro un carro. El antecedente, el consecuente. Tomaré el curso de actualización si el horario me conviene. Aquí tenemos el antecedente y el consecuente, están invertidos. Y voy al concierto solo si consigo las boletas. Lo mismo, consecuente y antecedente. Tenemos también la bicondicional, la cual tiene la forma P y solo si Q, la cual es verdadera cuando las partes que la componen son simultáneamente verdaderas o simultáneamente falsas. ¿A qué se refiere con eso? A que solamente esa proposición P puede ser verdadera si Q lo es. Entonces, literalmente dependen la una de la otra.